el día de viernes 7 de octubre ya en nuestra segunda sesión de semana 1 que completa la unidad 2. Espero que todos se encuentren muy bien, me da mucho gusto saludarles y compartir esta sesión de trabajo que tenemos programada. El día de hoy vamos a revisar algunos temas académicos y algunas cuestiones que observé en los trabajos con la finalidad, bueno, de ir reforzando algunos aspectos en la ortografía, algunos aspectos en detallar, bueno, qué es un resumen, etcétera. ¿Ok? Ahorita la sesión ya se está grabando para que si gustan la puedan checar más tarde o bien para aquellos que no pudieron entrar lo puedan ir también, lo puedan revisar. ¿Ok? Voy a compartir la pantalla y nuevamente les doy la más cordial bienvenida a todos el día de hoy. Bueno, esperando que todos se encuentren muy bien. Vamos a iniciar para que podamos optimizar el tiempo y ustedes puedan compartir también cuando gusten, nada más me indican levantando su manita o bien vamos revisando en el chat. Si tuvieran alguna duda o comentario acerca de los temas que estamos viendo o bien de la actividad en sí, de lo que hay que entregar. Esta semana se ha visto un poquito menos de entrega, ¿no? En este recorrido de actividades. Yo espero que el fin de semana, yo creo que va a venir la carga más, pues más sustanciosa de actividades para ser calificadas. Bueno, déjenme, hago por acá. En la parte de los temas académicos y que vienen en su plataforma, que es algo que yo tomo para poder reforzar lo que vemos, pues uno de ellos es el tema de lectura por gusto y no por obligación. Quizá tú eres afecto a la lectura, quizá te llama la atención leer, lo realizas, si tienes este hábito, ¿no? De elegir un libro, leerlo durante un tiempo y obviamente concluirlo, y eso ya te da vamos a decir, un escalón más a poder tener este acercamiento con la lectura. También es muy normal que no tengamos pues digamos, este hábito, este gusto, porque venimos de un país o estamos en un país donde no hay mucho gusto por la lectura, incluso somos de los países en el ranking que están en los últimos lugares que no tiene este gusto a la lectura a diferencia de otros. Pero sobre todo tenemos también esta particularidad porque no se nos va inculcando desde muy pequeños y muchas veces se nos va obligando a leer, ¿no? Agarrar un libro porque tenemos que hacer un trabajo, porque tenemos que entregar una actividad, y bueno, ya no va en el mismo sentido que aquello agarre un libro por gusto, que me genere el título de interés. Y yo creo que esa es una de las situaciones que nos enfrentamos, ¿no? A no tener este acercamiento, vamos a decirlo, sano con la lectura. En la lectura, una de las cosas que tenemos que ir viendo es que tiene que generar ese interés para que se pueda tener pues que sea enriquecedor, sea entendible, no llamen la atención. Por ejemplo, yo he visto algunos de sus trabajos donde ponen ustedes que nuevos conocimientos adquiriste y algunos de ustedes ahí aprovechan y comentan, ¿no? Es el título que yo elegí me causó interés, me gustó este tipo de texto y por eso se me hizo interesante, por eso se me hizo que lo podía yo entender bastante bien. Y esa es la parte también importante, que ustedes puedan expresar, pues, cuál es esta opinión con los textos que eligieron. Son diversos, hay diferentes, se trabajó esta semana con diferentes títulos, ¿no? Y creo que podría ser interesante que vayas eligiendo
un libro, ¿no? Que para ti te sea práctico, entiendo los tiempos y añadir una actividad más, pues suele ser un poquito complejo, pero si a veces hacemos un análisis de los tiempos en que a veces lo consumimos viendo el celular, ¿no? Viendo redes sociales, etcétera, pues yo creo que podríamos trasladarlo a quizá leer un libro, ¿no? No hablamos de libros de 800 páginas, pero podemos empezar con un libro pequeño y eso nos va a ayudar también a generar vocabulario, a generar cultura, obviamente, y generar una buena forma de expresarnos, ¿no? Esa es la idea de esos trabajos también, ¿no? Que con base a un título que tú elijas trabajar, pues puedas también empezar a formarte en la parte de la lectura, ¿no? Propiamente es lo que compete a este módulo. Bueno, la lectura interviene en todo, ¿no? Desde que leen los mensajes que yo les pongo en el foro, etcétera, o personalizados. Cuando ustedes leen las instrucciones, es por ello que es indispensable leer las instrucciones e indicaciones que nos dan al momento de hacer las actividades, porque también es parte de la lectura. Cuando revisas, ¿no? Algún contenido de un producto, lees el manual de uso de algún aparato, cuando lees los mensajes de texto, cuando lees un mensaje en un chat, WhatsApp, por ejemplo, y cuando escribes, pues todo es un proceso también de lectura, ¿no? Si te das cuenta, pues lo manejas cotidianamente en cualquier momento, pero yo creo que la lectura tiene muchos beneficios. Yo tampoco me considero una gran lectora, honestamente, pero sí sé, ¿no? La importancia que tiene de leer y pues al menos voy tratando de no dejar esta parte de la lectura, ¿no? Y espero que ustedes también con esto, que por ejemplo, si alguien eligió El Principito, es un libro muy pequeño, y no habían tenido acercamiento con esta obra, lo lean, ¿no? Completo y se lleven un buen sabor de boca, o por ejemplo, el tipo de lectura, ¿no? Que maneja Julio Cortázar, ¿no? Que no es muy común, o empiezan a leer obras de Carlos Monsiváis o del autor que ustedes elijan. La idea es que haya un acercamiento con un libro, eh, haya un buen hábito en la lectura, y yo creo que podría ser también enriquecedor si se maneja en casa o con sus seres eh, queridos o allegados a ustedes y platicarles, ¿no? ¿Cómo van ustedes con la lectura? Eso sería una recomendación que a mí me gustaría darles, ¿no? Que vayan acercándose a esta parte de elegir un libro. Mm, ah, no tenemos programado que yo les deje un libro y lo lean, ¿no? No tenemos ese tipo de actividad. Sin embargo, si se dan cuenta, en la siguiente semana, pues volverás a trabajar con títulos de los libros. Entonces sí sería interesante que estuvieras viendo la posibilidad de hacer este acercamiento, ¿no? Con un libro. Bueno, para que nosotros vayamos entendiendo la parte de la estructura de un texto, es importante que, bueno, tengamos algo que leer, ¿no? Pero para poder trabajarlo o para poder comprenderlo, y vemos, ¿no? Por ejemplo, que hay ciertos tipos de texto donde donde se manejan conceptos técnicos o tiene un cierto tipo de escritura o tiene un contenido que se tiene que realizar o trabajar, etcétera. Necesitamos empezar a descifrarlo, por así decirlo, ¿no? A mí me pareció muy curioso cuando leí, ¿no? De dónde, y aquí viene en el segundo párrafo, eh, de dónde viene la palabra texto. Yo no creí que tuviera este significado o forma, ¿no? De que se pudiera tener esta relación, ¿no? Y texto proviene de la palabra en el latín que significa tejer, trenzar
o entrelazar. Jamás yo lo hubiera imaginado, ¿no? No lo hubiera pensado hasta que lo leí, ¿no? Y esto da la referencia a que diferentes signos o diferentes componentes que hay, ¿no? Con las palabras técnicas, con las comas, con todos los signos de puntuación, etcétera, lo va a componer y finalmente nos va a dar un mensaje, ya sea oral o escrito. La idea de este es que sea coherente y ordenado, y es mucho de las cosas que yo les sugiero trabajar en sus textos. Algunos de ustedes sí tienen un poquito esta formación de hacer el texto con coherencia y ordenado, y hay otros que lo hacen como las ideas vienen fluyendo o como van leyendo y lo van realizando. Vamos aprendiendo, no es algo que esté grave porque van ustedes aprendiendo a realizarlo, pero sí es importante ahorita que veamos la siguiente diapositiva, sí es importante que vayan teniendo en cuenta cómo realizar la estructura del texto, ¿ok? Aquí menciona, ¿no? En el texto ya hay diferentes contenidos donde nosotros vamos revisando esta información, como los libros, como los folletos, como un volante, como un blog, como un contenido en el periódico, ahora ya son más periódicos digitales, revistas, etcétera, y que finalmente nos dan información donde nosotros vamos a comprender y también nos puede centrar en lo que sucede en el mundo y más bien a nuestro alrededor, ¿no? Y bueno, cuando nosotros estamos en este proceso de entender los textos, ¿no? Es porque tenemos que aprender a distinguir uno del otro. En las actividades que he calificado hasta este momento, me parece que no hay mayor problema. Viene ahí implícito en el momento que ustedes seleccionan el texto y dice si es científico, literario, informativo, etcétera. Pero sí es importante que pongan de manera o hagan una investigación acerca de lo que trata, qué características tiene, ¿ok? No solamente es poner qué características tiene el científico, ¿no? Ahí ya lo pusiste en el tipo de texto, sino qué características tiene un tipo de texto científico, por ejemplo, ¿ok? Esa sería parte de una recomendación que me gustaría brindarles. Aquí en esta tabla vienen los tipos de texto que existen y la función que tienen. Si se dan cuenta, son varios tipos de texto. Alguna vez hemos leído alguno de ellos, o si no es que en todos hemos estado involucrados alguna vez, ¿ok? Están los informativos, que son los que vienen en cuestiones más cotidianas, como la revista, el volante, tarjetas e instrucciones, ¿no? Que nos dan una información quizá específica de algo, ¿no? Creo que no hay mayor problema en eso. Están los de divulgación científica, que son los que demuestran o tienen textos con base a la ciencia, ¿no? Y que muchos de ellos pueden ser, por ejemplo, tesis, ¿no? Algún artículo como el del multiverso o el de la inteligencia artificial, ¿no? Que son algunos que vienen ahí y que tiene sobre todo y que se nota mucho que tiene un lenguaje especializado y que lo realizan expertos en el campo. Yo, por ejemplo, no podría hacer un texto científico hablando de biología molecular porque ese no es mi área, ¿no? Podría hacerlo de un tema en psicología basado en una investigación y una experimentación propiamente, pero que muchas veces estos textos de divulgación pues se manejan para hacer una divulgación al público en general, ¿no? Estos artículos con los que ustedes seleccionaron para poder hacer su actividad, ¿no? Que finalmente pues también nos brinda esa información que no conocíamos, ¿no? Por ejemplo, si existe
un multiverso, como ves, entonces pues nos podríamos imaginar que sí lo hay porque tal vez en algún momento vimos una película de superhéroes y habla de un multiverso, ¿no? Pero ahora entendiendo esta parte del texto que se eligió, pues igual ya nos abre un poquito el panorama de qué se trata este tipo, ¿no? Y existen los administrativos, que generalmente son los que están en empresas, ¿no? Cuando nos ponen algún memorándum, un boletín oficial, ¿no? Cuando nos indican que nos van a cambiar la nómina, cuando nos indican que se cambia alguna parte de nuestro contrato, no sé, etcétera, sino que tiene que ver con un texto formal, pero que está dirigido, ¿no? Específicamente, perdón, a una empresa como tal, ¿no? Que tiene un tecnicismo administrativo. Están los jurídicos, le digo, en algún momento hemos tenido un acercamiento con este tipo de textos, y en los jurídicos pues nos damos cuenta muy específico porque se utiliza un lenguaje muy particular, ¿no? Que muchas veces podemos distinguir, él es abogado, ¿no? Por ese modo en el que se está expresando, y esto es lo mismo, ¿no? Cuando hablan de leyes, cuando hablan de normas, ¿no? Sentencias, y hablan propiamente de la ley, ¿no? Creo que está muy entendible. Y posteriormente están los periodísticos, y su finalidad es informar sobre hechos y temas de interés general. Esos textos se basan en una recolección de información, ya sea porque se hace una entrevista, ¿no? a personas en específico o público en general, se generan críticas, se generan valoraciones o alguna situación en particular donde se va a incluir temas generales, ¿no? No sé si alguien tenga alguna duda hasta aquí. Ya nada más termino esta diapositiva y les pongo la liga para que puedan hacer su registro de asistencia, por favor. No sé quién tenga su micrófono prendido para que me pueda apoyar poniéndolo en silencio. Por favor. Bien. Están los literarios, que también fue parte de trabajar esta semana. Y en los literarios, pues tenemos características que tienen que ver con una función más estética por la forma en que se escribe, ¿no? Donde detalla quizá, pues, al personaje, ¿no? En características incluso físicas que denotan una estética en particular, algún lugar, ¿no? Algún suceso, eso es lo que tiene que ver. Y van muy ligados a lo que es la poesía, la novela, el cuento, el relato, alguna obra de teatro o bien un ensayo literario. Eso es propiamente con la parte de entender el tipo de texto o identificar el tipo de texto literario. Y el publicitario es el que todos conocemos, ¿no? El que tiene que ver, el que nos quiere enganchar o convencer de que hagamos uso o compra de un artículo en especial, ¿no? Una propaganda, y esa es la finalidad, ¿no? Que se genere un anuncio donde nosotros podemos convertirnos en un cliente. Y los virtuales, que es, por ejemplo, si me gusta entrar, ¿no? A leer el blog de tal persona porque comenta cuestiones de salud o de política o de cualquier índole, o el chat o alguna página web en especial. Y por último están los didácticos. Estos tienen que ver con textos, ¿no? Científicos, pero que a la vez tienen el lenguaje entendible para un estudiante
y que están también conocidos como los libros de texto, ¿ok? Cuando, por ejemplo, tenemos los libros en la secundaria, en la preparatoria, incluso los de universidad, que es un texto que es muy digerible para que un estudiante lo pueda ir trabajando. No sé si tengan alguna duda o comentario hasta ahorita. No hay problema, les doy la bienvenida a todos los que ya se integraron el día de hoy y por favor vayan realizando su registro de asistencia para que podamos pues tener este avance para contar al final del módulo acerca de su ingreso a las sesiones y claro también de sus participaciones, ¿ok? No sé si tengan, el registro está aquí en el chat, nada más hay que darle clic y por favor llenar los datos solicitados. Me confirman si pudieron ingresar o tuvieron alguna situación en particular para que la podamos revisar, ¿ok? Ya está ahí en el chat, por favor. Bien, si todo va claro, voy avanzando. Y ahora sí, ¿cuál es la estructura de un texto? Cuando nosotros escribimos, es importante entender que tiene varios elementos. Uno de ellos empieza de lo más sencillo, que es la palabra. De la palabra se va formando un enunciado, de un enunciado se va formando un párrafo, donde al final, ¿no? Se va generando una unidad y coherencia para que se entienda lo que yo estoy escribiendo. Ustedes se han convertido en escritores, se han convertido también en fortalecer esta parte de la redacción y esa es la idea, ¿no? Que cada vez que ustedes, por ejemplo, pues estas dos actividades que vamos a entrar a trabajar la siguiente semana, ya tenga un cambio, ¿no? Yo, por ejemplo, he leído sus resúmenes y algunos de ustedes ponen más información, etcétera, pero la idea es que no se pierda el sentido de la estructura del texto. Ahí recalco que siempre tienen que leer bien los recursos para poder entender, ¿no? Para poder, claro, tener los temas y no solamente nos dediquemos a hacer actividades y nos sintamos que aprendamos. Recuerden que mucho de lo que es ser estudiante es que nosotros también busquemos los recursos para tener mayores y mejores herramientas para ello, ¿ok? Cuando ustedes trabajen o realicen pues su texto, ¿no? Valga la redundancia, pónganle título. Ajá. Yo los leo y yo ya sé de qué trata por la cantidad de trabajos que ya he calificado, pero pónganle título, denle esa formalidad a su trabajo, de qué trata, ¿no? Digo, ahorita, el que tengo más presente es el Principito, ¿no? El Principito, ¿no? Ese sería el título. ¿Cómo iniciarías o cómo me adentrarías a la lectura de tu trabajo? Yo entiendo que puede ser un poquito complejo, pero es importante que cuando empiecen a hacer su texto, tenga un inicio de, ¿cómo decirle? El primer paso para que se pueda entender y saber de qué trata. Digo, ya es muy conocido, pero haz de cuenta que yo no lo sé, que yo no tengo ni idea y tú como el escritor que eres, me vas a adentrar, ¿no? A tu trabajo. Empieza ahí dice en la parte de azul que está aquí, que empieza con una idea general, ¿no? Para que pueda darme la idea de qué está tratando. Por ejemplo, es un príncipe viajero que sale de su país, ¿no? Y entonces ya empiezas a adentrarme en la lectura que tienes que realizar, ¿ok? Posteriormente tiene como el cuerpo del texto, o sea, ya toda la información viaja, pasa por el planeta B.16, por ejemplo,
conoce a un zorro, conoce a un señor, ¿no? Y con él comparte la experiencia de lo que significa una rosa, etcétera, ¿no? Yo estoy dando a muy, muy grandes rasgos lo que aquí es, pero es como esta parte medular, ¿no? Que tiene el texto, lo que te va a enganchar a la lectura. No debe, no estoy diciendo que se extiendan demasiado en el contenido, que sea más difícil de lo que pudiera ser, no voy a esa parte, sino más bien voy a la parte de que vayan teniendo este orden en su trabajo. Y el final o cierres, ya para que yo me desenganche de esa lectura, necesito que les des cierre, ¿ok? No me dejes así como que fue al planeta B16, ajá, ¿y qué hizo ahí? ¿No? Sí, está padre el número, yo jamás había escuchado un planeta que se llamara B.16, pero explícame, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el Principito? ¿Me dejas a medias, no? ¿Me dejas en continuará o qué sucedió? Y la idea es eso, que tu texto, aunque sea un resumen, aunque sea una reseña, pues tenga una estructura y un orden, ¿ok? A eso se refiere. Pregunto, ¿tienen alguna duda? No hay problema si hicieron su registro con su correo personal, no hay problema. No está configurado para pedir solamente el institucional. Puede ser institucional o puede ser personal, no hay ningún problema. ¿Ok? Bien, en esta parte de organizar los textos, tenemos que tener pues la forma de identificarlos, cómo están compuestos. Hay personas que se dedican propiamente a esta parte de la lingüística, a esta parte propiamente del lenguaje, ¿no? Para que pueda ser de una manera, ¿cómo decirlo?, más digerible para nosotros, ¿no? Más sencillo entenderlo, más sencillo trabajarlo, ¿no? Y tenemos que empezar a distinguir que no todos los textos son iguales y nos referimos a la estructura que tiene el texto, ¿ok? Aquí va a ser esencial porque en algún momento ustedes van a elaborar textos así o bien tienen que identificar el texto qué estructura tiene, ¿no? El primero de ellos es la narrativa. En la narrativa expone un conflicto, ajá, y hay personajes que están involucrados para que lo puedan resolver. Aquí es muy común este tipo, ¿no? de texto, es uno de los más comunes, donde hay personajes que tienen alguna situación y pues entre ellos tienen que resolver qué sucede. Podríamos decirlo que es un poquito más, si lo trasladáramos a algo más sencillo de identificar, pues sería una novela, ¿no? Existe alguna situación en particular y todos los personajes de esa novela pues están involucrados en ella, ¿no? La descriptiva, como bien lo dice, es destacar ciertos atributos, ¿no? Y como dice, describe cosas muy particular. Es este tipo de lectura que te detalla mucho acerca de lo que está viviendo. Incluso si lo lees, no digo que exageren los detalles, ¿no? Del cielo es azul y el sol es amarillo, ¿no? Y el árbol verde, ¿no? Con el tronco café, caoba, no sé, etcétera. Puede estar ahí. Pero la cuestión es que te va a describir situaciones, ¿no? Acontecimientos y cómo va el curso de acción, o sea, te va manejando desde que salieron un poquito, alguien se ha leído, no sé, como el libro del Señor de los Anillos, por ejemplo, puede ser un libro también con este tipo de estructura descriptiva, ¿no? Que te hace hasta imaginar cómo van hobbits, enanos, etcétera,
caminando, ¿no? Por ciertos valles, ¿no? Por ejemplo. Y está la expositiva, donde presentamos ideas, conceptos, y este es muy común, ¿no? En documentos académicos, como por ejemplo cuando nos quieren presentar, ¿no? Alguna situación particular, por ejemplo, ahora que estuvo más fuerte el COVID y que no sabíamos nada acerca de esta enfermedad y que todo fue muy nuevo y un golpe muy fuerte, pues hay gente, científicos, ¿no? Que se empezaron a adentrar en esta información para darnos a notar, pues, qué pasaba con esta enfermedad, ¿no? Qué consecuencias, incluso hasta emocionales, físicas, obviamente de salud, hay, ¿no? Si a una persona que estuvo expuesta a la enfermedad la contrajo, ¿no? Y de eso se trata. Y la argumentativa es cuando nos quieren demostrar alguna afirmación, ¿no? Y esto es muy como en el debate, por ejemplo, la bioética tiene mucho que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, la muerte asistida, ¿no? Que entra mucho en el debate, ¿por qué? Porque entra la parte científica, la parte ética, incluso hasta la parte religiosa para que una persona tome la decisión, ¿no? Argumentando por qué, pues ya no quiere vivir, no realizando suicidio, sino pidiendo una muerte asistida, ¿no? Y estos son los textos que podemos nosotros identificar como los textos argumentativos, ¿ok? Voy a revisar el chat. Parece que vamos bien. Yo espero que esto sea interesante para ustedes y les abra un poquito más el panorama de lo que estuvieron trabajando o de lo que van a trabajar este resto de semana de actividad y les puede dar un poquito más de estructura o de bases, ¿no? Para conocer un poquito más todo lo que contiene obviamente esta unidad de trabajo. A mí se me hace importante siempre exponerles, ¿no? Yo sé que es poco el tiempo que tenemos de trabajar, pero sí que sea un poquito sustancioso la parte que compete a entender la información académica que tenemos, ¿no? Entonces, si no hay dudas, yo voy avanzando para que quedemos, bueno, tratar de concluir lo que hoy se tiene programado. Nada más que les comento, quedan unos 5 o 4 minutos más bien para que nos dé tiempo de cerrar sesión y volvernos a conectar nada más para la parte final. Nos quedan 4 minutos, yo les aviso para que al momento que nos vamos a desconectar y volver a conectar otra vez, ¿no? Tenemos, tú como un escritor que te estás volviendo en esta unidad, tienes que tener pues primer paso para poder redactar, ¿no? Lo han hecho bien hasta este momento, han sido claros en lo que han escrito, algunos tienen mayor dominio, otros tienen menos, y así es el avance, ¿no? Así es el avance que tenemos cada uno de nosotros, pero en la idea de acercarnos a redactar es empezar a conocer la sintaxis de cada lengua, y para ello sí es importante, recalco, que conozcamos signos de puntuación, signos de acentuación, ¿ok? Eso es lo vital, que sepamos dónde va un acento, no abusar de que yo pienso que va ahí y lo pongo, o no usarlos, ¿no? Por ejemplo, es importante que así como la semana pasada, ¿no? ¿Dónde va una tilde? Pues de acuerdo a la palabra que suena, si es una grave, si es una aguda, grave o esdrújula, ¿no? Ahí va un acento. Si estoy hablando en tiempo pasado, si estoy hablando en tiempo futuro, pues tengo que reconocer si ahí va un acento. Si no domino el tema, la verdad es que ayuda muchísimo a activar la ortografía en Word. Ayuda muchísimo. Ojalá lo puedan ustedes trabajar con la finalidad de que te haga corregir. A mí también me entran dudas así de, ¿cómo escribo esa palabra? ¿No? O hay ciertas palabras que siempre se olvida cómo se escriben, entonces pones primero la C y luego la S, pero hay una regla ortográfica que te habla acerca de el uso de C, S y Z,
¿ok? Si pueden, actívenlo. Es muy sencillo, nada más en Word vamos poniendo activar en los ajustes, ¿no? La idea, o ahí donde dice revisar, en el menú dice revisar, y vamos poniendo lo que sería la revisión ortográfica en idioma español México, ¿ok? Y bueno, algo que nos ayuda mucho, que viene aquí señalado en un color azul y verde, es que siempre en una oración lo más común es que primero haya un sujeto y luego el predicado, ¿no? Es lo más común. Así nos va a ayudar a entender cómo empezar a redactar. Por ejemplo, aquí viene, los estudiantes revisan los recursos en la plataforma en Prepa en Línea C, ya que ellos saben la importancia de reconocer los temas académicos, y ya ahí va todo el texto. Esa es la idea de empezar a redactar, el que primero conozcamos la sintaxis de nuestra lengua para empezar a usarla adecuadamente. Tenemos una lengua con mucha riqueza, pero también tenemos una lengua que es algo. Muy bien, muchas gracias por volverse a conectar. Y nos quedamos con una duda que su compañera puso en el chat. Claudia puso una duda, pero vamos a ver si se puede ver, si se guardó o bien. Claudia, no alcancé a leer tu duda, no sé si me la quieras compartir por el chat o activar el audio, no hay ningún problema. No alcancé a leerla, por favor. Sí, buenas noches. Buenas noches. Ya nada, mi duda es si aunque haga yo el libro del Principito, es nada más puedo hacer una cuartilla o o no importa las que salgan. No viene el límite de cuartillas, no hay ningún problema. Las que tú consideres que son necesarias, no hay ningún problema. Ah, ok, nada más esa era mi duda. Muchísimas gracias. De nada, Claudia. Bien. Aquí, en esta diapositiva, ¿qué nos puede ayudar mucho a trabajar esta sintaxis? A trabajar dándole más formalidad a nuestro texto y no poner cada rato un punto y seguido. Yo a veces he notado, hay textos que lo ameritan, pero nada más ponen, no sé, 5 palabras y ya ponen un punto. Y a veces hay marcadores, aquí dice marcadores textuales, que nos pueden ayudar a enriquecer, ¿no?, el texto, evitando poniendo puntos que a veces pues no son los más adecuados, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de la misma idea, o bien ahí denota que ya se nos fue la idea, ya no tenemos más que decir, y entonces es más fácil poner un punto y cambiarle la idea. ¿Por qué? Porque ya, no sé cómo decirlo, ya nos queda ahí ya no fluyó, ¿no? Propiamente lo que teníamos que decir. Estas son palabras que el propósito objetivo es
tener una función comunicativa y conectar de manera coherente, como dice aquí, un párrafo de un texto. Ajá. Aquí vienen varios. Por ejemplo, ¿qué nos puede ayudar cuando no sabemos o no, más bien no sabemos cómo iniciar el texto o de dónde o cómo partir, ¿no? Entonces podemos utilizar este tipo de palabras, ¿no? Que es introducir el tema del texto. Aquí podemos trabajar estas. Este texto trata de, ¿no? En lugar de que yo pienso que, no, es muy distinto, ¿no? Que dice el texto, no es adecuado en la sintaxis. Podemos utilizar el objetivo principal de este texto tiene que ver con, ¿no? Y ya, nos soltamos, empezamos a soltar la información, ¿ok? Cuando vamos a iniciar un tema nuevo también nos ayuda, y aquí es lo que yo les digo. Ya no tenemos idea y ponemos un punto, ¿no? O sea, ya no hay más. Entonces, ¿qué nos puede ayudar para evitar que tan seguido pongamos un punto? Es utilizar este tipo de marcadores con respecto a, ¿no? Entonces eso ya nos da la pauta de que tengo una idea, pero ya cambia a otra. Pero finalmente van hiladas las ideas. Cuando ya cambia totalmente una idea de la otra, pero claro, estamos hablando del mismo tema, pero ya cambia una idea de la otra, es ahí cuando ya debo utilizar el punto, ¿no? Pero si la idea va hilada, supongamos que estamos hablando de los países más empáticos del mundo, entonces puedo tener, ¿no? Poner en relación con Venezuela, no me acuerdo cuál es uno de los países más empáticos del mundo, me acuerdo que es uno de Latinoamérica. Yo pensé que México también iba a estar como en un ranking de los primeros lugares, pero creo que no. Hay otros países que yo jamás me imaginé que iban a estar, no me acuerdo si es Tailandia, una cosa así, no lo recuerdo. Si alguien ya lo hizo, lo recuerda y me puede decir, le agradecería mucho. Pero, por ejemplo, aquí podemos utilizar este tipo de conector, ¿no? También está marcar orden de entrada, que es ante todo, luego, después, en primer lugar. En último lugar, me gustaría mencionar que, no, por último, ¿no? ¿Okay? Para terminar, y ya le da un poquito, si ustedes lo leen, pues ya les da hasta un poco más de caché, por así decirlo, en el texto que nosotros elaboremos. El siguiente sería hacer hincapié o demostrar cuando nosotros queremos acentuar algo o queremos denotar, ¿no? O marcar algo importante o demostrar, como dice ahí, podemos utilizar este tipo de marcadores. Es decir, ¿no? Vale la pena decir que ciertamente, desde luego, la verdad es que sin duda alguna, y ya nos ayudaría mucho a poder mejorar esta sintaxis en los textos, ¿ok? Esas, tómenlo como una buena herramienta para ir mejorando esta parte de la redacción, ¿ok? Todos lo han hecho bien, pero sí tenemos que ir mejorando ciertos aspectos porque esa es la idea. Vamos a ir avanzando en módulos donde se nos pidan actividades que tengamos que trabajar un poquito, actividades más complejas, ¿no? Bien. ¿Qué nos ayuda propiamente a corregir un texto? Pues nos ayuda primeramente revisar todo el texto. Tienen que revisar su trabajo antes de subirlo, ¿ok? No se saturen de información. Yo sé que tenemos el tiempo medido, pero a veces mucho trabajo lo que nos hace es saturarnos. El cerebro se cansa y entonces ya no es la misma atención que antes. Tal vez nos están hablando, ¿no? Nuestros familiares y estamos aquí escribiendo y por el otro lado escuchando, la atención no es la misma.
pero sí la idea es que antes de mandar tu texto, revísalo, chécalo. ¿Te suena coherente esa palabra? ¿Te suena que así debería escribirse? Ahorita es fabuloso porque solamente lo ponemos en internet, en nuestro teléfono, y ya nos indica cómo se escribe. Yo me acuerdo que antes teníamos que sacar el diccionario, ¿no? El Arús o el que sea, y era una cosonona de este tipo, y buscar, ¿no? Entre todas las palabras, la información, ¿ok? Estas diapositivas las voy a subir y se las pongo en el foro aprendiendo por si alguien las quiere revisar. Me voy a saltar un poquito esta parte, es básicamente lo mismo, eliminar lo que no nos sirve, identificar dónde están los errores, ¿no? Entre ellos los errores de ortografía y demás. Ya casi, y por último, vayan viendo qué estrategia de lectura es la mejor para ustedes. Las estrategias de lectura son diversas. Hay quien le funciona primero hacerse estas preguntas, ¿no? Indagatorias acerca del texto. Hay otras que se van directamente a la lectura y ya empiezan a hacer el subrayado de palabras importantes. Ayuda mucho que en las estrategias de lectura buscamos las palabras que no conocemos, que nunca hemos escuchado, para saber su significado. Y cuando ya hacemos esta investigación de la palabra, la verdad es que te ayuda bastante. Yo me acuerdo que en la secundaria tenía una profesora que nos dejaba 50 palabras diarias, ¿no? Diariamente era muy pesado, pero ahora que hago este análisis, ¿no? Ya como un adulto, digo, qué bien. ¿Por qué? Porque me ayudó a tener lenguaje, ¿no? Ya cuando entré a la preparatoria y me pedían trabajos más elaborados, pues ya tenía más vocabulario, ¿no? Me pude dar cuenta de ello. Y creo que fue bastante porque ya conocía palabras que en algún momento pues no hubiera yo imaginado conocerlas, ¿no? Entonces, hay que buscar esas palabras que no conocemos. No tengan miedo a hacer esquemas, que son los mapas conceptuales. No tengan miedo, sálganse de lo cotidiano de hacer un resumen. Hay quien ya lo hizo en sus actividades. Se aventó a hacer el esquema. Un mapita conceptual, así como está aquí, que es este tipo de estructura, ¿no? Título. Vamos representando muy brevemente de qué trata, ¿no? Por ejemplo, el tema que tiene que ver con la vialidad, ¿no? Lo voy a poner un mapa conceptual. Tal vez veo un poquito complejo poner el Principito, ¿no? Pero queda muy bien si elegí el que tiene que ver con este tema de las vialidades y los derechos de los transeúntes y vehículos no motorizados, ¿no? Entonces, esa es una idea. Si pueden hacerlo, háganlo, ¿ok? Ya por último, me gustaría mencionarles el resumen. Cuando hacen el resumen, yo he visto que lo que hacen es hacerlo con sus propias palabras. Y el resumen no es así. El resumen es una exposición abreviada, apegada a la lectura, ¿ok? No me estás contando algo, no me estás relatando algo, no estás haciendo un ensayo. Como va escrito, como ya está en el texto, lo que hago es sintetizar información. Vamos a decirlo así, que es como copiarlo. Son 50 hojas, por así decirlo. Ok, tú resúmemelo. ¿En cuánto me lo dejarías? En 3 hojas. Ese es un resumen. Tiene que ser claro, tiene que ser coherente y tiene que ser objetivo. ¿Ok? Tiene que tener una característica como tal. Pero no es que me pongas lo que tú entendiste del texto. Y esto se los comento porque hay que ir puliendo esta parte. Yo no me voy en el estricto sentido de revisar si es un resumen como tal en la estructura, ¿no? Me voy si contiene lo que dice en la rúbrica de calificación, pero sí me gustaría compartirles a modo de que puedan
perfeccionar esta parte y distinguir que un resumen es solamente sintetizar información. No es que me cuentes, no es que me relates, no es que hagas un ensayo que es con tus propias palabras, ¿ok? Es que tú resumas, si, no me acuerdo cómo se llama esa lectura que viene de los submarinos, ¿no? Me resumas el submarino no sé qué, me lo resumas, ¿ok? Esa es la idea de hacer un resumen. Esa es la característica que tiene un resumen. Y por lo tanto, tiene una estructura. Es para identificar y localizar el documento original. Y como dice aquí, la representación del contenido original. Si yo te digo, dame en tus propias palabras el cuento o la obra de Julio Cortázar, es muy distinto. Pero si yo te pido, resume lo de Julio Cortázar, es que yo voy a extraer, así como dice aquí, extraer la información y la voy a resumir. Nada más. Eso yo quería comentarlos por los trabajos que yo he leído, ¿ok? A modo de que vayan ustedes entendiendo la diferencia que tiene cada uno. La siguiente semana ustedes van a trabajar lo que se llama relato y la reseña. En el relato, sí, cuéntame. En la reseña, que la voy a explicar la siguiente semana, genera una valoración crítica con tu opinión acerca de lo que estás leyendo. Eso es muy distinto. Y el resumen sí tiene que ver que yo extraigo la información más importante, más esencial, le quito lo que no, lo que está de relleno y lo formo en un trabajo. ¿Ok? Aquí en el chat pone su compañera, si esta estrategia también sirve para los audiolibros. Sí, por ejemplo, los audiolibros lo que podrías hacer es escribirlo, ¿no? Porque como lo vas escuchando, a veces se nos puede ir olvidando. Aquí sería la diferencia en que lo escribieras. No hay problema, chiquis, ya estamos por concluir. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. ¿Se ha quedado claro esta parte que quise compartirles, ¿no? Como temas de académicos y de reforzamiento de información, sino para checarlo, o sino también ya para concluir. Ok, no sé si... Perfectísimo. Muy bien, entonces queda claro, creo que ya tienen más herramientas para poder hacer su actividad. ¿Qué les puede ayudar si ustedes ya la subieron y quieren editarlo? Pues ahorita, si no está calificado, lo pueden editar, ¿ok? Si ya está calificado, está complejo poder editarlo, ¿no? No sería lo justo para quien ya entregó. Entonces, revísenlo y sobre todo, por favor, muy, ¿cómo les digo? Muy encarecidamente, revisen que tenga el acceso para poder entrar al link. Por favor, chequen ese punto. Me parece que lo dejé en el foro aprendiendo, no recuerdo, pero si pueden, entren y chequen si tengo acceso, que no haya esa restricción, ¿ok? Para que yo pueda entrar a revisar su actividad. Muy bien. Entonces, aquí agradezco mucho sus comentarios. Gracias. Creo que quedó claro. Vamos a finalizar el día de hoy y nos vemos el día miércoles, misma liga, misma hora, y ya veríamos las actividades que compete unidad 3 para ya perfilarnos pues ya en la recta final del módulo. El link, ¿cuál, chiquis? El del registro de asistencia, aquí está en el chat, y de todos modos yo voy poniendo las ligas de ingreso a las sesiones en el foro de novedades,
¿Ok? Pues muchas gracias a todos por su tiempo. Les agradezco su atención a esta sesión de Espacio Abierto Virtual. Y muchas gracias. Nos llegan saludos desde Oaxaca. Y cuídense mucho. Bonita noche a todos. Dalila, levantaste tu mano. ¿Y si me escucha, asesora? ¿Sí? Yo tengo una duda, no es con relación ahorita a eso, perdón, pero tengo, bueno, a mí me sale también que me tengo que conectar con el otro, no sé si es asesor, también a otras como clases con él, nada más es con usted, ¿verdad? Con los que nos tenemos que conectar. Sí, miércoles y viernes conmigo y los jueves con su tutor. Revisa, me salta un poquito esta parte, nada más revisa porque perteneces al grupo 123. Sí, pertenezco al 123. Ajá, nada más tenemos, bueno, en este caso yo llevo este grupo. ¿Y no entonces sé, los jueves no hay nadie más? los jueves es con su tutor. Ok, y los martes son las algo así, una clase. Ajá, conmigo son miércoles y viernes, me parece que los lunes o martes creo que son generales y los jueves es con el tutor. Ok, muchísimas gracias. De nada, bonita noche. Edval, gracias. Edval, ¿tienes tu manita levantada? Es que también yo estoy con la misma duda de la compañera, porque a mí también según dice que tengo sesiones con el tutor, pero el tutor que ahora nos tocó, yo tenía antes, mi tutora era la profesora Laura. Entonces, como me cambiaron de salón, me tocó este asesor, pero pues tampoco he podido tener contacto con él porque nos manda reuniones de Teams. Y cuando yo quiero acceder a la reunión de Team, ya bajé la aplicación y todo, pero siempre me deja en espera y nunca he podido entrar a su clase, entonces. Ok. Proceda. Lo comento con el tutor para que él revise la sala de espera. Teams sí tiene ese detalle, que si no tenemos correo institucional de dominio Outlook o institucional de Microsoft, luego nos puede ahí poner en espera. Por eso fue que yo lo quise intentar, pero la verdad es que no tenían ustedes accesos, entonces sí me preocupaba un poquito esta parte. Lo comento con el tutor para que él pueda revisar que todos ustedes los días jueves que él programa las sesiones puedan entrar. Muchas gracias, profesora. De nada. Ya está muy temprano. Ok, le comento eso también, Ricardo, que pones aquí en el chat. Bueno, si no hay nada más o algún comentario, pues vámonos a descansar. Esperemos que todos tengan un buen descanso y que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos el miércoles y pues estoy en espera de sus actividades y paciencia para la calificación. ¿Ok? Muchísimas gracias. Cuídense. Bye.